Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Minutos es el tiempo del centro del país. Un enorme privilegio poder platicar con Alexandra Haas. Ella es la directora de Oxfam México. Hay un estudio bien interesante que dieron a conocer hace unos días que tiene que ver sobre las redes de cuidados en México. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esto? Porque en donde se pone el acento es que quien recae en esta cuestión tiene que ser o debe ser una mujer, y hay que romper ya esos techos, hay que romper pues esos mensajes y ese tipo de situaciones que desde muchos años vienen acompañando a la sociedad mexicana. Alexandra, primero, un enorme privilegio poder acompañarte, que nos acompañes esta mañana, saludarte y desearte que estés muy bien. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Me da muchísimo gusto estar contigo, con ustedes, con el auditorio. La verdad es que este tema es un tema que nos atañe a todas, a todos, en cada núcleo familiar de este país, pues justo porque habla acerca de cómo nos distribuimos las tareas de cuidar, ¿no? Y por cuidados nos referimos a todo aquello que implica acompañar, proteger, cuidar, preparar alimentos y dar todo tipo de acompañamiento a niñas, niños, por ejemplo, personas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas, todo ese trabajo que implica, pues, cuidar de la vida de otro ser humano, ¿no? Y creo que en el contexto del COVID y saliendo de una pandemia en donde el trabajo de cuidado se hizo pues presente, primero porque se suspendieron las escuelas y vimos cuánto trabajo implica tener a las niñas y a los niños en casa, ¿no? Todas esas horas que pasan en la escuela cuando estuvieron en casa, pero también el hecho de que las personas trabajamos desde casa y nos dimos cuenta también desde casa que quienes se quedan, quienes normalmente están en casa haciendo estas tareas, pues lejos de estar, de no tener trabajo, ¿no? Como se dice, no estudia y no trabaja. No, pues bueno, no estudia y no trabaja de manera remunerada, pero la persona hace muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo realmente, muchísimas horas dedicadas a que todo esté listo para que las personas de la familia puedan salir a trabajar o salir a estudiar. Y lo que nosotras analizamos, Jaime, en este estudio fue cómo se van distribuyendo de persona a persona estos cuidados, porque si una persona en un núcleo familiar normalmente se encarga y no puede hacerlo porque tiene que salir a trabajar, pues ¿quién cacha, digamos, esas tareas? Y luego si esa misma persona necesita un trabajo remunerado, ¿a quién le va delegando las tareas de cuidados? Y así sucesivamente cómo se van desarrollando estas redes de cuidados, ¿no? En México. Y en su mayoría son conformadas por mujeres, Alexandra. Eso no sé cómo se vea y qué tan equitativo sea esa responsabilidad. ¿La mujer lo asume o la mujer le cae en su terreno y lo tiene que hacer? ¿Qué es lo que sucede ahí en nuestra sociedad y hablando de nuestro círculo más cercano, que es el familiar? Básicamente son las mujeres. Lo que nosotros analizamos y vimos con este estudio que es cualitativo y cuantitativo es que los hombres solamente asumen las tareas del cuidado cuando de veras ya no hay mujeres a su alrededor que las asuman, ¿no? Vimos, por ejemplo, que incluso cuando las mujeres no son parientes directos, de todas maneras asumen, por ejemplo, una nuera, una cuñada, una prima, ¿no? Y lo que vemos es que justamente la falta de, digamos, política pública, de servicios de cuidado, lo que hace es que recarga sobre las mujeres, pues les guste o no les guste, Jaime. Lo que vimos en las entrevistas es muchas de ellas, digamos, predeterminadas por las expectativas familiares, por los estereotipos de género, qué es lo que se espera de ti porque eres la mujer cercana, ¿no? Para eso te casaste, para eso estás en este núcleo familiar, para eso naciste y tienes que hacerlo, te guste o no te guste. Eres la hija menor, te Exacto. toca la responsabilidad, ¿no? Porque existe eso todavía. Absolutamente. Y es un destino muy terrible, pues justamente porque muchas veces lo que implica es que las mujeres desde muy jóvenes dejen los estudios, dejen cualquier oportunidad laboral, incluso dejen de tener tiempo libre, porque una cosa muy importante de los cuidados cuando se absorben de manera no remunerada es que los cuidados no implican ni un día de vacaciones y ni un peso de remuneración. O sea, además, no hay nada, ni un momento en el cual tú puedas decir, oigan,
mis miserables, de todas maneras, 6 días de vacaciones o mi día de asueto o mi domingo, ¿no? En donde yo pueda cuando menos una vez a la semana descansar. No lo hay, porque las personas que requieren de cuidados los requieren todo el tiempo, todos los días y a veces incluso en las noches, ¿no? Entonces, realmente lo que vemos es que es como el detonante de una vida que empieza así, muchas veces cuando vemos, por ejemplo, los datos de quiénes son las jóvenes, las personas jóvenes que no estudian y no trabajan, lo que vemos es que 9 de cada 10 son mujeres y que casi todas no es que no estudien y no trabajen, es que están trabajando en casa y, como te decía, tuvieron que abandonar trabajo y estudios para poder dedicarse a las tareas de cuidados. Y eso tiene un impacto no nada más de inmediato en sus vidas, sino en el curso de su vida, porque a lo largo de la vida se empieza a precarizar su situación, justamente porque no tienen alternativas laborales, no tienen estudios, y lo que vemos ya de adultas mayores, pues son mujeres que no tuvieron nunca trabajo remunerado, y entonces tienen una dependencia económica pues muy terrible, ¿no? Sobre familiares y sobre otras personas y situaciones de pobreza exacerbadas. Oye, estamos platicando con Alexandra Haas, ella es la directora de Oxfam en México. Alexandra, este estudio particularmente denominado Sostener la Vida, las redes de cuidados en México, se elaboró en 3 regiones del país: Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México. ¿Qué particularidades tienen las zonas urbanas de las zonas rurales? ¿Qué es lo que destaca este estudio? Pues sí, o sea, vemos que hay muchas diferencias y eso es bien importante, Jaime, qué bueno que lo destacas para la política pública, ¿no? Las circunstancias de cuidados en las zonas rurales pues tienen más que ver con situaciones, digamos, familiares en donde pues en la ruralidad hay tipos de cuidados o formas de cuidados que son más comunitarias, mientras que en las ciudades hay muchos desafíos vinculados con los desplazamientos, por ejemplo, con tener que mudarse, por ejemplo, de una casa a la otra porque quedan en distancias distintas, ¿no? Entonces, vemos modalidades muy diferentes y lo que nos importa de esta diferencia entre lo rural y lo urbano es que no vayamos a estar pensando en construir políticas públicas como de un solo modelo, ¿no? Una guardería centralizada que pueda recibir a todas las niñas y los niños, pues puede que funcione, por ejemplo, para las zonas urbanas, pero no necesariamente funciona para las zonas rurales, donde hay menos población y donde se necesitarían, aparte de un servicio de ese estilo, otro tipo de servicios que pudieran apoyar, ¿no? También hay una cosa bien importante cultural y es, en ciertas zonas rurales, donde no hay otras alternativas económicas, a veces las mujeres asumen las tareas de cuidados porque es de donde derivan el respeto, el reconocimiento comunitario, etcétera, ¿no? Y eso hay que entenderlo, hay que valorarlo y hay que pensar en cuáles son las otras alternativas. Hay países, por ejemplo, incluso en México, hay un programa de transferencias económicas a personas cuidadoras. Eso puede funcionar Mira. en un cierto contexto, por ejemplo, ¿no? ¿Y este paquete o este plan, quién lo tiene, este programa? Es un programa ¿Bienestar? del gobierno federal a personas cuidadoras que les hace una transferencia. No es que sea una política pública ideal para todas, porque eso también implica quedarte en casa y no tener la libertad, digamos, de tiempo que te hablaba para desarrollar estudios o trabajo. Pero es verdad que para ciertas personas que no tienen alternativas, una transferencia económica por cuidar puede ser una manera de pues de subsanar la falta de ingresos económicos. Y es algo que se hace también, por ejemplo, en España, ¿no? En otros países se han desarrollado programas de este estilo. Básicamente lo que creo es que se necesita una variedad de políticas públicas que incluyan guarderías, centro de día para personas mayores, atención y apoyo para personas con discapacidad, pero también compartir entre mujeres y hombres las tareas de cuidados. Atención geriátrica, seguramente. Estamos platicando con Alejandra Haas, ella es la directora de Oxfam en México. Alexandra, la semana pasada platicábamos en este mismo espacio con el presidente del Consejo Mexicano para la Seguridad, con Salvador Guerrero Chiprés, y él nos comentaba algo que pues seguramente viene de la mano de este estudio que ustedes están elaborando, el abuso que existe del círculo más cercano con los adultos mayores. Por ejemplo, 9 de cada 10 registran abusos en el círculo más cercano, el familiar, el hijo, la mamá, el papá, al abuelo, al adulto mayor, incluso abuso en la tarjeta de apoyo. Le quitan la tarjeta y ellos empiezan a hacer uso de los recursos públicos o de los apoyos públicos. También esto se puede ver con estos datos que nos estás brindando, Alexandra. La verdad, hace falta una política pública mucho más robusta y profunda para que atienda este segmento de la población. Así es muy serio,
Y justo por lo que te digo, como que la dependencia termina siendo mayor cuando las personas en su ciclo de vida, por ejemplo, pues se dedicaron a cuidar primero a los hijos, después cuidaron a los nietos, siempre estuvieron en casa, ¿no? Te estoy hablando de las mujeres que son cuidadoras de todas sus vidas, que padecen en su salud, que padecen en sus ingresos, que padecen en su independencia y que luego pues no tienen ninguna otra alternativa, ¿no? Entonces creo que es importante esto que dices porque muchas veces pensamos, bueno, pero la creación de sistemas de cuidados puede dividir a las familias o puede quitarle la importancia del núcleo familiar como un espacio donde se da cariño, atención. No, lo importante acá es darnos cuenta que las personas a las cuales les estamos cargando la mano con los cuidados son personas que por más que lo hagan con afecto y con cariño, necesitan también independencia económica, tiempo libre, tiempo de descanso y cuidado de la salud. Y creo que eso va precisamente al tema que hablas sobre el maltrato de personas mayores y sobre el hecho de que pensamos, bueno, pues nada más con que estén en la familia basta, y pues no, la familia no es la única instancia de seguridad social del país. Tiene que haber instituciones y además tiene que haber políticas, insisto, que equilibren entre los hombres y las mujeres las cargas de los cuidados. Pues Alexandra Hatz, directora de Oxfam en México, muchas gracias. Siempre es un enorme privilegio poder platicar contigo. Te abrazo y deseo que te encuentres muy bien y que siga en marcha esa recuperación. Cuídate mucho. Abrazo Muchas grande. gracias, Jaime. Un abrazo fuerte y gracias por tu interés. Hasta pronto. Vamos a la pausa. 3 minutos y ya a las 8.